Hola, bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a estar hablando sobre caminatas pedagógicas. Sabemos que como jefe de unidad técnico-pedagógica, este documento te va a interesar bastante, especialmente porque busca mejorar la calidad de la enseñanza. Lo que tenemos aquí es una guía práctica para implementar estas caminatas pedagógicas en tu escuela. Básicamente son observaciones de habla enfocadas que impulsan el desarrollo profesional. ¿Qué te llamó la atención de este enfoque? Lo que me fascinó, es la visión integral que propone, ¿no? No es solo observar por observar, sino que se trata de crear una cultura de aprendizaje colaborativo. Y el documento lo deja claro, conecta estas visitas, que son breves a las aulas, con el plan general de mejora de la escuela. Y esto, claro, enfatizando la retroalimentación basada en evidencia, algo sin duda crucial para un jefe de unidad técnico-pedagógica como tú. Totalmente. Yo al leerlo pensé, esto no es solo teoría, es una hoja de ruta. Pero antes de adentrarnos en eso, aclaremos qué son exactamente estas caminatas pedagógicas. Imagínate un pequeño grupo de directivos y docentes que visita varias aulas, pero por un tiempo limitado, entre 10 y 20 minutos. No es una inspección, para nada, sino más bien como píldoras de la práctica docente que revelan con el tiempo patrones, ¿verdad? Y prácticas institucionalizadas. Es como tomar el pulso a la escuela, ¿no? En lugar de un examen médico completo, una serie de chequeos rápidos para tener una visión general. Exactamente. Y estos chequeos, traen consigo una serie de beneficios. El documento menciona la retroalimentación específica, el uso eficiente del tiempo, algo que siempre valoramos, por supuesto, y el desarrollo de liderazgo. Sí, y me llama la atención cómo vinculan todo esto con los objetivos de mejora de la escuela. No son acciones aisladas, sino que son parte de una estrategia global. Pero, ¿podrías profundizar un poco más en cómo se traducen estos beneficios en la práctica? Claro que sí. Pensemos en el ambiente de aprendizaje colaborativo entre profesores. Las caminatas pedagógicas les permiten observar a sus colegas, compartir ideas, ¿verdad? Y aprender unos de otros. Y para ti, como jefe de unidad técnico-pedagógica, te brindan información muy valiosa sobre la realidad del aula, permitiéndote tomar decisiones más informadas. Ya veo. Es como tener acceso a la caja negra del aula, pero de una manera constructiva y colaborativa. Y me imagino que eso también impacta en el plan local de formación, ¿no? Por supuesto. El documento lo recomienda integrar las caminatas pedagógicas al plan local de formación. Piensa en ellas como una herramienta para, detectar necesidades de capacitación, para evaluar la efectividad de las acciones que ya estás implementando y, por supuesto, para guiar la planificación de futuras capacitaciones. Es decir, que no solo se trata de observar, sino de utilizar esa información para fortalecer el desarrollo profesional de los docentes. Me parece fundamental. Pero, ¿cómo se traduce esto en pasos concretos? El documento nos da una guía para la implementación. Sí, y es aquí donde entra la parte práctica. El documento describe 3 fases clave: planificación, observación y retroalimentación. En la planificación, lo crucial sin duda es definir el enfoque de la observación. ¿Qué quieres observar? ¿Qué aspectos de la práctica docente son prioritarios para tu escuela? Claro, debe estar alineado con las necesidades de la escuela y con el plan local de formación. No se trata de entrar al aula a ver qué encontramos, sino de tener un objetivo bien claro. Exacto. Y este enfoque, te guiará en la siguiente fase, la observación. Aquí, el documento ofrece consejos prácticos para no interrumpir la clase, para ser un observador discreto y respetuoso. También enfatiza la importancia de registrar las observaciones de manera objetiva, basándose en evidencias. Me imagino que la clave aquí es encontrar el equilibrio entre observar, ¿verdad? Y no interferir en el desarrollo normal de la clase, justamente. Y la última fase, la retroalimentación, es donde compartimos nuestras observaciones con los profesores. Pero ojo, no se trata de criticar, sino de brindar una retroalimentación constructiva y procesable que ayude a los docentes a crecer. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Qué tipo de consejos concretos ofrece el documento para dar una buena retroalimentación? Porque imagino que no es tarea fácil. Tienes razón. El documento sugiere, comenzar destacando las fortalezas del docente, creando un ambiente positivo. Luego se pueden formular preguntas que inviten a la reflexión. Por ejemplo, en lugar de decir, deberías hacer esto, puedes preguntar, ¿has considerado esta estrategia? ¿Crees que podría ser útil en este contexto? Entiendo. Se trata de guiar al docente hacia una autoevaluación, de ayudarlo a analizar su propia práctica desde una nueva perspectiva. Exactamente. Y aquí la preparación del observador es fundamental. Debe conocer las estrategias pedagógicas, las herramientas disponibles para poder ofrecer una retroalimentación realmente valiosa. Tiene mucho sentido. Y me imagino que esto también dependerá del contexto de cada escuela, del tipo de estudiantes, de las necesidades específicas de cada docente. Claro.
Las caminatas pedagógicas son un marco flexible que debe adaptarse a la realidad de cada institución. Lo importante es comprender la filosofía que hay detrás, la importancia de la observación, de la retroalimentación constructiva y de la colaboración. Y de vincular todo esto con el plan local de formación, para que las caminatas pedagógicas no sean acciones aisladas, sino parte de una estrategia integral de mejora. Totalmente. Y creo que ese es un buen punto para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos conversado hasta ahora. Me parece perfecto. Volvamos en un momento para profundizar en algunos ejemplos concretos de cómo se pueden implementar las caminatas pedagógicas en diferentes contextos. Bueno, retomamos nuestra conversación. Antes de la pausa mencionabas la importancia de adaptar las caminatas pedagógicas a diferentes contextos. ¿Te parece si exploramos cómo se podrían aplicar, por ejemplo, en una escuela con recursos limitados? Buenísima idea. Muchos podrían pensar que este tipo de estrategias solo funcionan en escuelas con muchos recursos, ¿verdad? Pero este documento demuestra lo contrario. Lo fundamental es la planificación, la preparación de los observadores y la voluntad de los docentes de participar. Totalmente. No se necesitan grandes inversiones. Incluso se pueden aprovechar recursos que ya existen, como listas de cotejo o diarios de campo para registrar las observaciones. La clave, creo, está en la creatividad y en la convicción de que la mejora continua es posible, incluso, bueno, con limitaciones. Y hablando de creatividad, ¿cómo podríamos aplicar las caminatas pedagógicas en una escuela con una gran cantidad de docentes? Organizar la logística podría ser todo un desafío. Claro. En ese caso se pueden segmentar las caminatas por departamentos, por niveles educativos o por áreas de interés. Imaginemos que el plan local de formación, por ejemplo, se centra en la inclusión. Bueno, podríamos organizar caminatas enfocadas en observar estrategias para atender la diversidad en el aula. Me gusta esa idea. Sería como una lupa que nos permite enfocar la observación en un aspecto, digamos, específico de la práctica docente, facilitando la organización y el análisis posterior. Y hablando de análisis, ¿cómo podríamos usar las caminatas pedagógicas para identificar necesidades de capacitación docente? Justamente esa es una de sus grandes ventajas. Si durante las caminatas observamos, por ejemplo, que varios docentes tienen dificultades para implementar el trabajo colaborativo, esa información nos sirve para diseñar un taller específico sobre esta temática. Las caminatas, en este sentido, se convierten en un diagnóstico, que guía nuestras decisiones en cuanto al desarrollo profesional. Es como un sistema de alerta temprana, que nos permite detectar áreas de mejora y actuar a tiempo. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Cómo podemos garantizar que la retroalimentación que se brinda a los docentes sea realmente constructiva y, sobre todo, útil? Es fundamental que los observadores estén capacitados para brindar retroalimentación efectiva. No se trata de juzgar, sino de orientar. El documento sugiere, por ejemplo, utilizar un lenguaje positivo, descriptivo y centrado en la mejora. En lugar de decir, esto está mal, podemos decir, he observado que... ¿Has considerado? Es un cambio de enfoque sin duda fundamental. Pasar de la crítica a la propuesta, del señalamiento al acompañamiento. Y esto me lleva a pensar en la importancia de crear un clima de confianza entre los docentes. Si no se sienten cómodos, difícilmente las caminatas pedagógicas tendrán el impacto deseado. Totalmente de acuerdo. La confianza es la base, de la colaboración. Es importante que los docentes comprendan que las caminatas pedagógicas no son una herramienta de control, para nada, sino de apoyo a su desarrollo profesional. Y aquí entra en juego, por supuesto, nuestro rol como líderes pedagógicos. Debemos comunicar con claridad los objetivos, generar espacios de diálogo y garantizar que la información que se obtiene se utiliza para mejorar, no para sancionar. Exacto. Debemos ser garantes de un proceso transparente y ético. Las caminatas pedagógicas son una herramienta muy poderosa, pero su éxito depende en gran medida de cómo las implementemos. Y hablando de implementación, el documento nos ofrece un ejemplo muy interesante de cómo una escuela utilizó las caminatas pedagógicas para mejorar la integración de las TIC en la enseñanza. ¿Te parece si lo analizamos? Me parece una excelente idea. Recordemos que la escuela en cuestión tenía como meta, promover el aprendizaje a través de la inserción curricular de las TIC. Para lograrlo, incluyeron en su plan local de formación la implementación de caminatas pedagógicas, enfocadas en observar el uso de la tecnología en el aula. Es decir, que las caminatas se convirtieron en un espacio para analizar cómo los docentes estaban integrando las TICs en sus prácticas pedagógicas. Exactamente, y no solo observar, sino también retroalimentar.
Los observadores, que en este caso eran docentes con experiencia en el uso de las TICs, brindaban sugerencias, compartían recursos y, ayudaban a sus colegas a superar las dificultades. Es interesante cómo en este ejemplo las caminatas pedagógicas se convirtieron en un espacio de aprendizaje entre pares. Los docentes aprendían de sus colegas en un ambiente de colaboración y confianza. Y lo más importante es que este proceso de observación y retroalimentación no se quedó en un simple análisis. La escuela utilizó la información recopilada para, por ejemplo, reajustar su plan local de formación, para ofrecer capacitaciones más específicas y para dar seguimiento al proceso de integración de las TIC. Es decir, que las caminatas pedagógicas no solo sirvieron para identificar necesidades, sino también para guiar la toma de decisiones y para evaluar el impacto de las acciones implementadas. Exactamente. Este ejemplo nos muestra cómo las caminatas pedagógicas pueden integrarse al ciclo de mejora continua de una escuela, contribuyendo a la profesionalización docente y a la calidad de la educación. Y me parece que este es un buen punto para reflexionar sobre la importancia de evaluación. No solo evaluar la práctica docente, sino también evaluar la efectividad de las caminatas pedagógicas como herramienta de desarrollo profesional. Absolutamente. Es fundamental que nos preguntemos, ¿están las caminatas pedagógicas cumpliendo con los objetivos que nos hemos planteado? ¿Están generando un impacto positivo en la práctica docente y el aprendizaje de los estudiantes? Y para responder a estas preguntas, necesitamos recopilar datos, analizar la información y estar dispuestos a ajustar nuestras estrategias si es necesario. Justamente. La evaluación no debe ser vista como un castigo, sino como una oportunidad para aprender y mejorar. Y para seguir aprendiendo, me gustaría que ahora nos centremos en un aspecto que me parece fundamental: la conexión entre las caminatas pedagógicas y el plan local de formación. Con gusto. Es un tema clave para comprender el potencial de las caminatas pedagógicas como motor de la mejora continua en la escuela. Sí, retomamos esa idea, ¿no? La conexión con el plan local de formación. El documento, lo deja muy claro. Las caminatas pedagógicas no deben ser acciones aisladas, sino que tienen que estar integradas en el Plan General de Desarrollo Profesional de la escuela. Totalmente. De hecho, al leerlo yo me preguntaba, ¿cómo se vería esto en la práctica? Porque no se trata solo de decir vamos a conectarlas, sino de entender cómo se alimentan mutuamente. Claro. Pensemos en ti como jefe de unidad técnico-pedagógica. Tienes el plan local de formación que define, las necesidades de capacitación de tus docentes. Las caminatas pedagógicas te permiten ir un paso más allá. No solo identificar esas necesidades de forma general, sino ver cómo se manifiestan en el aula, en la práctica real. Es como tener, una radiografía de lo que realmente está sucediendo. Por ejemplo, si en el plan local de formación se ha identificado la necesidad de fortalecer, o el uso de las TICs, las caminatas pedagógicas, te permiten ver qué tipo de dificultades específicas tienen los docentes al integrar la tecnología en sus clases. Justamente. Y esa información te permite, diseñar capacitaciones mucho más específicas y, por supuesto, efectivas. Ya no se trata de un taller genérico sobre el uso de las TIC, sino de un taller que aborda las dificultades, concretas que has observado en las caminatas. O sea que las caminatas pedagógicas te permiten personalizar el desarrollo profesional, adaptándolo a las necesidades reales de tu equipo docente. Exactamente. Y no solo eso. Las caminatas pedagógicas también pueden servir para evaluar la efectividad de las capacitaciones que ya se han implementado. Si has impartido un taller sobre trabajo colaborativo, por ejemplo, puedes usar las caminatas para observar si los docentes están aplicando lo aprendido en sus aulas. Es como cerrar el círculo, ¿no? Planificamos la formación, la implementamos y luego evaluamos su impacto en la práctica real. Y las caminatas pedagógicas son una herramienta clave en este proceso. Totalmente de acuerdo. Y al integrarlas al plan local de formación, les damos un marco, un propósito. Ya no son actividades aisladas, sino que forman parte de una estrategia global de mejora continua. Y esto nos lleva al ejemplo que mencionábamos antes, ¿no? El de la escuela que utilizó las caminatas pedagógicas para mejorar la integración de las TICA. Si mal no recuerdo, definieron acciones muy concretas dentro de su plan local de formación. Sí, y esas acciones estaban directamente relacionadas con las observaciones que se realizaban durante las caminatas. Por ejemplo, si observaban que un docente tenía dificultades para usar una plataforma educativa específica, se le brindaba apoyo individualizado o se lo invitaba a participar en un taller sobre esa plataforma. Es decir, que la información recopilada en las caminatas se traducía en acciones concretas de desarrollo profesional. Exacto. Y lo interesante es que la escuela no se quedó ahí. Con el tiempo fueron refinando la metodología de las caminatas pedagógicas, incorporando nuevas herramientas de observación y análisis. Y también evaluaron el impacto de las caminatas en los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
Es decir, que fueron más allá de la simple observación de la práctica docente. Precisamente. Querían saber si este proceso de mejora continua estaba teniendo un impacto real en la calidad de la educación que estaban brindando. Me parece un ejemplo muy inspirador. Nos muestra que las caminatas pedagógicas pueden ser mucho más que una simple herramienta de observación. Pueden ser un motor de cambio, un impulso para la innovación y la mejora continua en la escuela. Totalmente de acuerdo. Y creo que la clave en este sentido está en la actitud con la que las implementamos. Si las vemos como una oportunidad para aprender, para colaborar, para crecer juntos, las caminatas pedagógicas pueden transformar la realidad de nuestras escuelas. Y como jefe de unidad técnico-pedagógica, tienes la posibilidad de liderar ese cambio, de utilizar esta herramienta para construir una escuela donde la colaboración, la reflexión y la mejora continua sean parte del día a día. Esa es la invitación que te dejamos hoy. Explora este documento a profundidad, adáptalo a la realidad de tu escuela y comienza a caminar hacia una educación de mayor calidad. Estamos seguros de que descubrirás un mundo de posibilidades. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotros. Ha sido una inmersión profunda realmente enriquecedora. Un placer. Hasta la próxima.